Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana en lo que más nos gusta, que es en meditar la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio muy grande el que podamos estar hoy reunidos en esta mañana. Las situaciones que se están pasando son difíciles, no han sido las mejores. Vino esta pandemia y nos tocó a todos y dejó sus secuelas de hogar, de familia, de economía y todo esto. Cuando uno medita en la palabra de Dios en esa iglesia primitiva, esa iglesia del primer siglo, encuentra que fue una iglesia perseguida, fue una iglesia maltratada, menospreciada, se mandaba a asesinar a los discípulos del Señor, pero aún a pesar de esto, era una iglesia próspera, era una iglesia creciente, era una iglesia de gozo y de paz. Eso lo dice el mismo libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y dice, y eran edificadas, ¿sí?, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y como que dice uno, bueno, pero en medio de tantas situaciones de adversidad, y había paz. Y cuando habla Lucas de esta paz, era una paz verdadera. Nosotros asimilamos la paz cuando estamos tranquilos y cuando no pasa nada, pero ellos vivían paz en medio de la persecución, de la tribulación y de las dificultades. Eran edificadas, ¿sí?, refiriéndose a estas iglesias, andaban en el temor del Señor, crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Y como que la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué había? ¿Sí? ¿Qué había para que seamos nosotros bendecidos de esa iglesia? Porque esas iglesias crecieron, se fortalecieron, se edificaron, se gozaron, y nosotros somos frutos de esas iglesias. Y entonces como que nos preguntamos, bueno, pero ¿y nosotros como iglesia qué en este tiempo? Como que meditemos qué sucedía, qué pasaba para que esto se diera allí en este grupo pequeño de hermanos que siguieron al Señor Jesucristo. Y dice que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Esa comunión con el Espíritu Santo les mantenía a ellos firmes, les mantenía a ellos con un propósito. Sabían que el paso por esta tierra era muy corto y que tenían el respaldo de nuestro Dios. Pero ¿qué más podemos encontrar uno meditando y meditando? Va uno a lo que Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses en capítulo 1, verso 18, y encuentra uno algo muy hermoso, mis amados hermanos, que tiene que ver con nosotros. Dice, y Él, refiriéndose a Cristo, y Él es la cabeza
del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, ¿sabe qué? ¿Cómo vivieron ellos? Ellos vivieron sabiendo que ellos eran el cuerpo de Cristo. No vivieron como un cuerpo, no. Ellos vivieron sabiendo que eran el cuerpo de Cristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Hermanos, algo que de pronto hemos dejado de lado es que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando somos el cuerpo de Cristo, sentimos algo especial en nuestra vivencia. A mí me llama la atención cómo los maltrataban, cómo los azotaban y salían gozosos. Yo digo, Señor, danos de eso, porque eso lo necesitamos en este tiempo de situaciones de adversidad. Cómo los echaban en la cárcel, los maltrataban, los castigaban y salían y se reunían a orar y a decirle, Señor, danos de nuevo para llevar tu palabra. No había queja. Ay, Señor, me maltrataron, me pegaron, me azotaron injustamente. Tú sabes quién soy yo. Señor, encárgate de eso. No había eso en esa iglesia. Porque sabían que eran el cuerpo de Cristo. Lo sabían. Pablo, cuando escribe a la iglesia en de Corinto, en capítulo 12, verso 27, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Démonos cuenta que no dice vosotros sois como el miembro de Cristo. Algunos señalan el cuerpo de Cristo como de una forma metafórica, relacionándolo al cuerpo humano, pero aquí les está diciendo vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vivimos siendo el cuerpo de Cristo. A pesar de que somos miembros, somos parte de un solo cuerpo. Y esto es algo en lo cual debemos meditar. ¿Sí? Cristo es la cabeza del cuerpo, dice, de ese cuerpo que es la iglesia. Hermanos, y ese cuerpo somos nosotros. No lo dudemos. Somos el cuerpo de Cristo. Y a pesar de que somos muchos miembros, somos parte de un solo cuerpo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Démonos cuenta que siempre, refiriéndose al cuerpo, nos dice que a pesar de que somos muchos miembros, somos un solo cuerpo, así como Cristo es nuestra cabeza y Él es uno. Hermanos, eso lo vivieron ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos y ellos vivían el saber que eran el cuerpo de Cristo. Dice en Hechos 1:14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes, perseveraban unánimes, tenían un mismo sentir, sabían que eran el cuerpo de Cristo y que eran un solo cuerpo. En el 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes?
el cuerpo de Cristo. Y en el 2:46 vuelve y hace énfasis Lucas cuando dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alguno que no conozca qué era lo que sucedía en ese momento decían: pues seguramente no tenían dificultades, no tenían problemas, no tenían angustias, no habían enfermedades, no había todo esto también. Pero marcaba la diferencia que ellos vivían sabiendo que eran el cuerpo de Cristo y que eran uno solo, y como tal tenían que vivir y afrontar toda esta clase de situaciones, de adversidades, las cuales hoy también nosotros atravesamos. Hay enfermedad, fallecen nuestros familiares, la economía no es la mejor, hay necesidades, pero hermanos, vivamos sabiendo, así como esta iglesia primitiva sabían que era el cuerpo de Cristo, vivamos hoy enterados, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo. Ya sabiendo que somos ese cuerpo de Cristo, hermanos, frente a esos miembros, como que hice yo que vengo siendo, frente a esos miembros. Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 12, del verso 4 en adelante, nos revela algo muy especial frente a ese cuerpo de Cristo y a sus miembros que somos nosotros. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vuelve y lo resalta, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces ya nos está hablando de ¿qué? De funciones dentro de ese cuerpo. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Vuelve y ya a decir, ojo, no se les vaya a olvidar que así se estén en diferentes lugares, así hagan cosas diferentes, no se les olvide que ustedes son el cuerpo de Cristo. Y todos miembros, ¿qué dice? ¿Y todos miembros qué? Oiga, somos miembros los unos de los otros. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? ¿Que yo soy rueda suelta? ¿Que yo hago lo que quiero? No. Dice, todos miembros los unos de los otros. Tenemos que tener esa relación, esa comunión. Hermano, ¿usted recuerda a la respuesta que el Señor, que le hacen al Señor Jesús cuando le dicen cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué dijo el Señor? ¿Y qué más dijo? Se quedó ahí quietico. Y a tu prójimo, ¿cierto? Y a tu prójimo. Hermanos, esa relación que aquí dicen miembros los unos de los otros, muchas veces se nos ha perdido y pensamos que somos solos, que no tenemos nada que ver con los otros miembros del cuerpo de Cristo, que son muchos. Y aquí lo está manifestando y ellos lo vivían y lo entendían. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio, ¿qué tiene que hacer? Sirva. Sí, entonces somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno, cuya cabeza es Cristo. Siendo miembro, tengo funciones que debo desarrollar. ¿Frente a qué? Frente a los demás miembros de ese cuerpo de Cristo. Y esas funciones tenemos que ¿qué? Cumplirlas. Úsese. No la deje ahí. Úsela.
¿Para qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice? Hermanos, esto nos habla y nos toca a cada uno de nosotros. Oiga, qué bonita esa iglesia primitiva, había gozo, había alegría, no les faltaba, ¿sí? Vivían en armonía. Pero hermano, esto se daba, cada uno hacía lo que le correspondía hacer. No había pereza, había diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya lo leímos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, nuevamente nos dice, entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, se responde la pregunta frente a ese cuerpo como miembro de Cristo, ¿yo qué vengo siendo? Tengo mis funciones, tengo que usarlas, tengo que amar a mis hermanos, tengo que compartir y tengo que andar unánime, sabiendo que soy parte del mejor cuerpo, y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 frente a esa función que está establecida para mí? Frente a esa función, desde el verso 14, capítulo 12, 1 Corintios, del verso 14 en adelante, dice nuevamente, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Démonos cuenta cómo reitera Pablo, que somos miembros, pero que somos un solo cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mire esto hermoso, el verso 18, de acuerdo a la función que tú tienes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Qué dice? ¿Quién nos ha colocado como una función en ese cuerpo? Es que yo quiero ser tal cosa. Es que a mí me gustaría. Hermano, esto no es de gustos. Esto es del Dios ejerciendo su soberanía en nuestras vidas como miembros del cuerpo de Cristo. Él es el que nos coloca en el lugar que Él dispone para hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. ¿Se acuerdan? Envíame a mí, Señor. Aquí estoy. Pero debo vivir sabiendo que soy parte de un cuerpo vivo,
que es el cuerpo de Cristo, que tengo funciones y que esa función Él me ha colocado a mí como Él ha querido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vuelve, reitera, porque quiere dejar en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, que somos miembros, pero de un solo cuerpo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se imaginan nuestros miembros del cuerpo revelados unos con otros? Yo no quiero caminar, manito, levántese que tengo que ir a trabajar. No, yo no voy a trabajar hoy, yo no voy a caminar. Los ojos yo no quiero ver. Hermanos, ¿saben qué? Es jocoso, pero muchas veces eso pasa dentro de este cuerpo de Cristo. Quiero aislarme de mis miembros, de los demás miembros, negando, ¿cierto?, que Dios me puso a mí como Él quiso, con una función para que la ejecutara, y ahora vamos a ir más adelante con el objetivo de qué. Sigamos, verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Verso 24, para que los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Hermanito, usted es miembro del cuerpo de Cristo y la función que usted ejecuta es de vital importancia para que ese cuerpo pueda vivir en esa armonía que Dios ha querido que nosotros vivamos, dependiendo de esa cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. En el cuerpo de Cristo no hay gentes de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta. En el cuerpo de Cristo somos miembros del mejor cuerpo, cuya cabeza fue Cristo, que fue a la cruz, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos vivir como ese cuerpo vivo, vital, en medio de todas nuestras dificultades por las cuales podemos pasar, y poder decir, como lo hemos leído en esta mañana, como lo estamos meditando en esta mañana, que estas iglesias tenían paz, que eran edificadas, que se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, recapitulando, somos el cuerpo de Cristo. Pablo les dijo, ustedes son el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos muchos, pero somos uno solo en cuerpo. Tenemos una función que debemos cumplir dentro de ese cuerpo de Cristo, y cada función es importante y relevante dentro de ese cuerpo de Cristo, y ahí no hay funciones menores o mayores. El que sirve, sirva. El que enseña, enseñe. El que exhorta, exhorte. Pero no se les olvide, ámese en todos. Porque si no hay ese amor, absolutamente no hay nada. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 6, del verso 1 al verso 7, cuando dijeron, oiga, aquellas mujeres de los griegos, estamos siendo desatendidas, ¿cierto? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Consigamos quien sirva a las mesas. Y podrán decir, sí, pues miremos a ver, ¿quién sirve a las mesas? El que quiera. No, que no hay. No, sí, que allí levantó la mano. No, así no era. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo de Dios.
Qué importante, mis amados hermanos, que hoy podamos entender esta palabra, llevarla en mi corazón y hacerla viva, de que en el lugar donde el Señor me ha colocado a servir, debo servir, ¿sí? Es importante ese lugar que Dios me ha dado y la función que Él me ha entregado, porque Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Por qué un cuerpo? ¿Por qué unas funciones? ¿Para qué? Yo vivo solo bien, ¿ya? Y cuando puedo voy a la iglesia, y cuando siento, y el Señor sabe, y Él sabe, y yo sé también. Y pues en algún tiempo servía o esto, pero ahora no, el Señor sabe, más con esta pandemia y todo eso. Pero miren lo que dice a la carta, Pablo a la carta a los Efesios, capítulo 4. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Dice del verso 11 en adelante, hablando del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí viene el para qué. ¿Para qué de tu lugar como cuerpo de Cristo? ¿Para qué tu función? Dice que a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, eso no fue una ocurrencia de Dios. Eso fue no fue una ocurrencia del Señor, decir que éramos su cuerpo y que debíamos cumplir una función. ¿Recuerdan que leímos que esa iglesia primitiva, a pesar de todo esto, era edificada? Tenían paz, andaban en el temor del Señor, se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que le correspondía, mis amados hermanos. Y es por eso que aquí dice, da varios para qué, ¿sí? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo nos dice? Nos trae límites. Hasta que todos lleguemos. ¿Hasta que cuántos lleguen? Todos. El amor de Dios es muy grande. Él quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hermanos, esto nos debe tocar, confrontar, porque esa función, algunos constituyó, tiene un fin muy especial, y es que como iglesia podamos crecer, no nos estanquemos, podamos ser edificados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces sentimos ese estancamiento y le oramos y le decimos: Señor, quiero salir de ese estancamiento, pero no quiero ser miembro activo
de ese cuerpo de Cristo. Hoy podemos ver a través de la Escritura que si no somos esos miembros activos del cuerpo de Cristo, que busca el Señor que seamos perfeccionados para la obra del ministerio, seamos edificados hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no podemos lograrlo. Por eso nos llamó cuerpo de Cristo, para que viviéramos no como un cuerpo. Porque cuando hacemos comparaciones, voy a vivir como fulano, voy a vivir como sutano, quiero ser como... No, nos dijo, ustedes no son como un cuerpo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos muchos miembros, Cristo es la cabeza, tenemos funciones, debemos ejercerlas, porque Dios quiere que nosotros crezcamos hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando esto funciona, mire lo que pasa. Primera de Corintios 12, 25 y 26. Leámoslo desde el 24, que ya lo leímos, pero leámoslo desde ahí. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia. Eso significa para que haya armonía en el cuerpo, ¿sí? Sino que los miembros, ¿qué dice? Pero mire lo que dice, le damos lo completo. Sino que los miembros, ¿qué? Todos. Hermanos, esto es hermoso, ¿sí? Los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Y da el ejemplo, de manera que si un miembro padece, hemos padecido en estos tiempos, y harto, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ¿por qué gozaba esa iglesia primitiva en medio de esas situaciones? Hermanos, porque si uno se dolía, todos se dolían. Si un miembro padecía, todos padecían. Y se preocupaban los unos por los otros. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 12, leámoslo rápidamente, verso 1 en adelante, cómo vemos reflejada esta parte de la Escritura en que se preocupaban los unos por los otros. Hechos 12, del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. El rey ordenó echarle mano a Jacobo y lo mandó matar. Y fue y le echó mano a Pedro, también con las mismas intenciones. Verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero hay algo muy especial. Pero se preocupaban los unos por los otros. Si uno padecía, todos estaban ahí. Dice, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, qué bonito que viviéramos ser parte del cuerpo de Cristo, así como esta iglesia primitiva. Estaba Pedro en la cárcel, estaba custodiado. Las intenciones eran de matarlo, pero había algo especial. Una iglesia que se dolía cuando uno de sus miembros padecía. Y ese es el reto para nosotros en esta mañana. Vivir siendo el cuerpo de Cristo o vivir siendo un miembro alejado del cuerpo de Cristo. En Santiago nos dice la palabra de Dios, si está alguno enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Para que oren por él. Y en Gálatas nos dice, Gálatas 6, verso 1 y verso 2, hermanos, o sea, cuerpo de Cristo, iglesia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, miembros, vosotros, que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y qué dice el verso 2? Que no, ese es duro, hermanos, difícil. Es que yo llevo mis cargas y yo me voy a poner a llevar las cargas de los demás. Pero cuando somos cuerpo, cuando somos miembros, podemos decir sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así que cumplir así el mandato de Cristo. Cumplir así el mandato de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios y decirle que hoy somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y que es un privilegio ser el cuerpo de Cristo. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú nos traes en esta mañana, porque a mí me toca, Señor, porque a mí me confronta, Dios del cielo, porque quiero crecer, pero tú quieres que crezcamos, Señor, como ese cuerpo de Cristo, el cual tú das ese crecimiento. Padre, que si uno se duele, todos nos dolemos, Señor. Si uno goza, todos nos gozamos. Si uno cae, todos vamos a ayudarle a levantar, Señor. Porque eso es lo que has querido, Dios del cielo. Que hoy vivamos, Señor, esto que tu palabra nos ha traído, Señor. Y vamos a poder tener paz aún en medio de las tormentas, Señor, sentir que tú eres nuestra cabeza, Señor Jesús, y que estamos bajo el amparo tuyo, Señor amado. Hoy pedimos, Señor,
por aquellos que hoy tienen necesidades, Señor, fuertes, que hoy han llegado a este lugar, Señor, quizás con preocupación, diciendo no sé qué hacer, Señor. Abre caminos, Señor, y que nosotros como miembros de ese cuerpo podamos, Señor, acudir a su ayuda, Señor bendito. Es maravilloso cuando sabemos que están orando por nosotros, cuando alguien tiende su mano, Señor, para ayudarnos, Dios del cielo, para ver las cosas de una manera diferente, Señor, para que podamos crecer a la estatura, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, hasta el tiempo que tú dispongas, Señor, llevarnos a tu presencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por habernos llamado para ser parte de ese cuerpo vivo que es el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana.